amigos, bienvenidos una semana más a Etnos Cuestiones Filosóficas. Continuamos con este muy interesante e instructivo curso de ética y moral desde el punto de vista de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Bueno, es mucho más amplio lo que nos ha explicado el profesor, ha consultado distintos autores y lo ha expuesto, pero nos centramos en eso. Estuvimos, profesor, la semana pasada revisando el concepto de la prudencia, o la prudencia como la virtud base, o la que podríamos decir que es una amalgama de todas las virtudes, y podríamos decir que una virtud casi como una piedra angular de las demás virtudes. Claro, es la guía de todas las demás porque es la que le tiene que decir a cada otra de las virtudes cuál es el acto virtuoso y cuál no. Porque primero hay que saber, ¿no es cierto? No se puede actuar a tontas y a locas. Primero hay que saber. Y eso lo sabe la virtud de la prudencia. Se trata de ese saber concreto, ¿no es cierto?, de cada caso singular. Porque hay una ciencia moral, ¿no? Que es lo que llamábamos, con la palabra que usó Santo Tomás, la palabra griega, sinderesis, ¿no? En donde están los principios de la moral. Y de ahí la conciencia va elaborando las leyes básicas de la moral, principios ya más acotados, ¿no? No robarás, ¿no? Como dice Moisés, ¿verdad? No mentirás. ¿Te fijas? Esas son leyes muy generales que están en la conciencia. Pero otra cosa es saber si yo digo esto, estoy calumniando o no. ¿Te fijas? ¿Estoy difamando o no? ¿Tengo obligación de decirlo o tengo obligación de quedarme callado? Y ahí entra la prudencia. Y en todas las virtudes, ¿no? De modo que si uno va a comer, la prudencia le va a decir, ¿es esto suficiente o es demasiado poco o es mucho? ¿Te fijas? Siempre la prudencia, que es nuestra inteligencia, ¿no? Es nuestra inteligencia mirando. Y por eso es que es tan importante este silencio de las pasiones, para que la inteligencia razone con independencia. Pero resulta que ese silencio de las pasiones viene por la templanza. Y sin templanza no hay buena prudencia. O sea, lo que veíamos ahí, esa compenetración de todas las virtudes, ¿verdad? Porque es un organismo espiritual, si tú quieres, un organismo moral, pero un organismo. Y en todo organismo, todos los órganos están dependiendo los unos de los otros. Y ninguno funciona, digamos, por su cuenta. No, tiene que funcionar de acuerdo con los demás. Y la falla de cualquiera de esos órganos influye en todos los demás órganos. Y lo mismo pasa en moral. Si te falta la virtud de la fortaleza, pues cuando venga un problema serio, no vas a ser prudente. ¿Te ves? Y así. Y si falla la prudencia, las otras tres fallan. Porque la prudencia es la que tiene que indicar qué es lo que hay que hacer en cada momento. Cuándo el acto es justo y cuándo es injusto. Eso lo determina la prudencia. ¿Te fijas? Así que está todo compenetrado. Por eso es que se va perfeccionando a la persona al mismo tiempo en todas las virtudes. Claro, mientras las virtudes sean imperfectas, unas pueden ser más imperfectas que otras. Claro que sí. Pero a medida que se va avanzando en moral, se van perfeccionando todas. Ahora, nadie puede fijar el límite máximo, ¿no es cierto? De hecho, uno no sabe el grado de virtud que tiene, ni puede saberlo, porque uno lo que conoce son los actos que realiza. Entonces, claro, en situaciones más o menos fáciles, es muy fácil hacer actos virtuosos. Pero cuando la cosa se pone un poco más complicada, ahí se ve si realmente hay una virtud o no. Como era tan sencillo, bueno, no se necesitaba mayor perfección. Como quien dice, apretar una tecla del piano lo hace cualquiera, pero tocar la séptima, eso no lo hace cualquiera. ¿Ves? Entonces uno puede ahí jugar un poco con el piano y tin, 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 va a sonar el piano, ¿no? Claro que va a sonar, pero de ahí a la sinfonía es otra cosa. En moral ocurre lo mismo. Hay muchos actos que son buenos en sí, que todo el mundo los hace y no cuesta nada hacerlos. Entonces no se necesita
ese perfeccionamiento que da la virtud a la facultad. Cuando la cosa se empieza a poner más difícil, entonces sí que se va a ver si hay o no hay verdadera virtud. No cuesta nada dar los buenos días, ¿no? Pero cuando uno tiene un tremendo problema con otra persona, ser amable con él, ahí la cosa es más difícil, ¿eh? Y ahí se ve si se tiene virtud o no. Bien, comenzamos entonces. Sí. Nos falta un poquito para terminar con esta virtud de la prudencia que es, digamos, daría para hacer un curso semestral, ¿no? Pero aquí no estamos para eso. Entonces nos queda ver los vicios que afectan a la virtud de la prudencia. Una cosa que yo no sé por qué se ha impuesto, ¿no? Parece que ser prudente significa detenerse, no actuar. ¿Verdad que sí? Es la idea que todo el mundo tiene. Oh, sea prudente, vaya despacito. Y no, ser prudente es ir a la velocidad justa. Es actuar cuando hay que actuar. Si hay que actuar de inmediato, el prudente actúa de inmediato. ¿Te fijas? La prudencia es siempre lo correcto, la determinación de lo correcto que hay que hacer. Y lo correcto que hay que hacer puede ser actuar muy rápido. Se dice, por ejemplo, que una de las causas por las que Napoleón tuvo tanto éxito fue por la rapidez con que movía sus tropas. Entonces eso es prudente. Mover la tropa tan rápidamente que el otro no alcance a armarse. ¿Te fijas? Entonces lo prudente es ser muy rápido en ese caso. Lo prudente puede ser actuar y actuar con mucha violencia. Eso puede ser lo prudente en una ocasión determinada. Detenerse, a veces puede ser lo prudente, pero a veces puede ser muy imprudente. ¿Te fijas? Así que la prudencia no es cosa de ir despacito. No. No, lo prudente es hacer lo que hay que hacer en un momento dado. Y eso puede ser ir muy rápido o ser muy violento. ¿Te fijas? Así que, bueno, los defectos, los vicios de la prudencia, entonces, se llaman en general imprudencia, ¿no es cierto? Claro. Imprudencia significa no prudencia. Y ese nombre es bastante general. Generalmente se usa cuando hay precipitación. Por eso hablamos de las subespecies de la imprudencia, ¿no? Y cuando más se suele identificar la imprudencia con la precipitación. ¿Y cuál es la precipitación? Significa determinar muy rápido, sin tomar en cuenta todas las circunstancias, sin tomar en cuenta las consecuencias. Es decir, es el consejo el que falla. La precipitación se refiere principalmente al consejo. Y el consejo tiene que ser hecho bien, ser hecho completo. Claro, como decíamos el otro día, ¿no? Si una cosa es muy sencilla, no hay necesidad de detenerse. Pero para una decisión más importante, habrá que detenerse y ver, sobre todo si va a traer muchas consecuencias. Lo que yo voy a decir, tengo que pensarlo un rato, ¿no? Por las consecuencias que vienen. Y claro, no es tan fácil saber esas consecuencias. Y ahí es donde, sí, hay que detenerse. Y cuando uno no se detiene, entonces viene el vicio que se llama precipitación. Hay personas que se precipitan, toman el juicio inmediatamente sin detenerse a reflexionar cuando estamos frente a una realidad compleja, por ejemplo, en que hay muchos elementos que entran en juego. Entonces ahí hay que detenerse en ese caso. Profesor, en este caso cobraría más validez todavía lo que ya venía comentando usted clases atrás, que es el hecho de que o escucho a los que tienen más experiencia, es decir, a la gente más vieja, De más edad, claro. o yo me hago viejo y experimento las cosas por mí mismo para llegar a pulir esa prudencia, porque al principio, claro, uno es más torpe, quizás es más impulsivo, y si no escucho ni lo uno y tampoco voy puliendo lo otro, difícilmente voy a poder ser prudente y voy a poder desarrollar esta conciencia moral, si queremos llamarle de alguna forma.
Bueno, no es tan fácil ser prudente, es bastante difícil. Y hay personas que, a pesar de su edad, no son prudentes. Son muy imprudentes. Claro, porque lo que no da Salamanca, lo que no da la naturaleza, Salamanca no lo presta, ¿verdad? Y claro, si el tipo no ha intentado ser prudente, no ha buscado ser prudente, nunca lo va a hacer. ¿Te fijas? Claro que como a golpe hasta el más tonto aprende, sí, las personas de edad alguna prudencia tienen. Ya se han dado varios choques contra la pared, entonces ya se dan cuenta que la pared es más dura que uno, ¿no? Y ya ahí se calma un poco. Otro vicio es la inconsideración. La palabra lo dice todo, ¿no? No considerar. Es decir, esa persona que es incapaz realmente de juzgar, ¿no? De hacer bien el consejo. Hecho el consejo, bueno, pero ahora hay que juzgar, ¿no? Hay que tomar la decisión. Hay que empezar por juzgar, terminar la deliberación. Hay personas que ahí les entran dudas por aquí, por allá y no terminan nunca, ¿no? Esa es la inconsideración, que nos permite terminar la deliberación que tiene que terminar en el juicio. Y decir, bueno, esto es correcto, esto es incorrecto. No, le dan vuelta que una razón, que la otra, que la de más allá, y no deciden nunca qué es lo correcto. Son inconsiderados. Y finalmente hay otros dos vicios que son la inconstancia y la negligencia. Y esos dos ya se sitúan a nivel del imperio. El imperio, la decisión, ordena entonces a la voluntad que ordene a las demás potencias hacer las cosas, ¿no? Y entonces, claro, la negligencia consiste en no hacerlas, a pesar de que uno sabe. Uno ha dicho, sí, claro, conviene, tenemos que hacer esto, lo otro, lo demás allá. Bueno, mañana. El otro día, bueno, mañana. Y mañana, negligencia. ¿Qué faltó ahí? Que la voluntad le impusiera a todas las potencias, porque las cosas se hacen con las manos, se hacen con la boca, ¿no es cierto? Hablando, conversando y moviéndose con los pies, ¿no? ¿Te fijas? Y la voluntad es la que tiene que mover a todo el aparato motor que tiene el cuerpo humano. Y si no lo mueve, no pasa nada. Entonces tenemos negligencia. Y la otra es la inconstancia. Sí, lo mueve al comienzo, pero como que luego se aburre. El inconstante es ese, ¿no? Comienza muchas cosas y ahí queda a mitad de camino. No, hay que concluir. Hay que concluir. Eso es una obligación, ¿no? Así que ese es el otro defecto, ¿no? La precipitación que decíamos al comienzo, sobre todo, afecta a la memoria, ¿no? No usar la memoria. Afecta a la inteligencia. No pensar y quedarse pensando en la cosa, ¿no? Si la cosa es difícil. Afecta a la previsión, que también es de la inteligencia, ¿verdad? Que es mirar lejos, mirar las consecuencias. Es la previsión, ver antes de que la cosa suceda, ¿verdad? A veces hay que razonar. Claro, si la cosa es bastante difícil, hay que razonar, ¿no? Todas esas cosas están en esto de la precipitación. Y la última, si la cosa es un poco difícil, si me abruma, tengo que acudir a pedir consejo. Pero no acudo y actúo antes de pedir el consejo. No, pues, es precipitación. ¿Te fijas? Así que el imprudente es un desconsiderado. La palabra hay que entenderla en latín, digamos, ¿no? Porque considerar significa sopesar los pros y los contras. El desconsiderado es el que no los sopesó. Vale decir,
no razonó suficientemente, porque el razonar es eso también, ¿no? Sopesar es una parte de un razonar. La consideración entonces tiene que juzgar la adecuación que hay entre lo que voy a hacer con los principios que yo ya he aceptado. Los principios de, sobre todo, la sindéresis, pero también los principios de la conciencia moral, las leyes morales, que son las guías de toda la prudencia. La prudencia siempre está siendo iluminada por la sindéresis y por la conciencia moral, que son los principios. Y el desconsiderado no considera esos principios. No se plantea, ¿no? Le proponen a uno un negocio, y uno empieza a decir, ¿será legal? ¿No será legal? Vaya, me huele que no. No, pero no importa. Desconsiderado. No voy a mirar la ley, que esa me va a indicar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Sobre todo la ley moral, más que la ley civil, que a veces la ley civil está muy mal hecha. Pero de todas maneras, ¿no? Mientras no sea realmente injusta, la ley civil hay que cumplirla. Y en esto hay que tener bastante cuidado, pero ya hablaremos de eso cuando veamos la justicia. Cuando una ley es justa y cuando es injusta. Que las personas cuando les afecta la ley, inmediatamente la declaran injusta. Oiga, ¿no? Oiga, ¿no? Usted está mirando su caso particular, ¿no es cierto? Y no, la ley está mirando al país entero, a la sociedad completa. De modo que para decir que una ley es injusta hay que pensarlo bastante. Claro que las hay, por ejemplo, esta ley de aborto es una barbaridad nomás, porque va directamente contra el artículo que dice no matar, que está en la conciencia de todo el mundo. Es muy raro una persona que piense que no. Claro que ahí, cuando veamos la justicia, lo vamos a distinguir, ¿no? Se trata de no matar al inocente, o sea, lo que hoy día nosotros llamamos asesinato. Porque claro, si uno va en el auto y se le cruza una persona, la atropella y la mata, bueno, sí, pero no es asesinato, ¿verdad? La persona que cruzó la autopista donde no podía, ella se está exponiendo a que la maten. El auto no puede detenerse en 10 metros, ¿no? Si va a 120, imagínate tú, que es la velocidad permitida en la carretera. Entonces, ahí nadie debe cruzarse, pero alguien se cruza. Bueno, lo mató, sí, pero no es asesinato. Más bien el responsable es el que se cruzó, no el que iba en el auto. Así que, ya ves tú, ¿no? Todas las cosas como que hay que pensarlas varias veces. Sobre todo las cosas que son así, realmente importantes, ¿no? Así que el negligente ya decíamos que es el que no elige en definitiva, ¿no? Y aquí el negligente puede ser gravemente culpable. Eso depende de cuán importante sea la cosa que dejó de hacer. Si lo que omitió no tiene mayor importancia, bueno, será perdonable, ¿no? Pero si tiene lo que omitió mucha importancia, claro, entonces, eso es lo que se llama pecados por omisión. La persona debió haber actuado y no actuó. Pecado de omisión. Y el pecado de omisión es bien terrible, porque es fácil no darse cuenta que se ha cometido ese pecado. De modo que es bastante posible que uno haya cometido un pecado sin darse cuenta. Pero claro, siempre que ese no darse cuenta sea culpa suya, ¿no? Pero ¿cómo yo me voy a dar cuenta de que fue culpa mía no darme cuenta? Es difícil, pero a Dios no se lo puede engañar. Yo me engaño a mí mismo a cada rato, pero a Dios no lo voy a engañar, ¿verdad? Entonces, encontrar una excusa para la negligencia es lo más fácil que hay.
¿Verdad que sí? Pero a Dios no lo engaña a nadie. Dios es Dios, ese dicho es muy cierto, ¿no? Parece una tautología, pero no lo es, ¿no? Hay que tomarle el peso a la divinidad, ¿no? Que sabe todo, a la que no se le puede ocultar nada, a la que no se puede engañar nunca. Entonces, eso es lo que quiere decir el dicho, ¿no? Dios es Dios. Entonces, cuidadito, ¿no? Que no le vas a pasar un gol de ninguna manera. Y con esto la negligencia sí que es muy fácil. Excusarse uno a sí mismo. El gran enemigo de la prudencia es la lujuria. Entonces, por eso es que nos hemos convertido, el mundo ha llegado a ceguera espiritual. ¿Qué es la ceguera espiritual? Es la incapacidad de comprender lo espiritual, lo noble, lo moralmente justo. La persona llega un momento en que es incapaz. Entonces nunca va a tener remordimiento de conciencia y nunca va a saber lo malo que es. Se va a considerar bueno y es malo. Es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? La ceguera espiritual. Y la principal causa de ceguera espiritual es, no la única, ¿verdad? Es la lujuria. Porque el lujurioso va al placer inmediato. El prudente mira a lo lejos. Entonces, ¿qué va fallando? La mirada del prudente. Se suele decir, ¿no?, que la persona inteligente es la que ve de lejos. Con lo cual quiere decir que ve las consecuencias, ¿no? La persona tonta actúa en el momento actual y sin pensar en las consecuencias que tiene su acción. Eso es signo de tontería. No, la persona inteligente sabe que cualquier acción tiene consecuencias. Y hay que preverlas. Claro, ahí está la prudencia, ¿no? Así que la lujuria es el gran enemigo de la prudencia. Y en este mundo que se ha dedicado a la lujuria, piensa tú las películas cómo están haciéndole la propaganda a la lujuria constantemente. Yo ya la llamo el impuesto. Dicen los americanos, ¿no?, que hay dos cosas de las que nadie se libra: la muerte y pagar los impuestos, ¿verdad? Bueno, resulta que es bien difícil ver una película en donde no se haga una apología a la lujuria. Es bien difícil. Por eso lo llamo yo el impuesto. Ninguna película se libra de esto. A partir de los años 70 para acá, las películas cada vez más insisten en esto. No hay como conciencia alguna de que la actividad sexual fuera del matrimonio es pecado grave. No, en las películas no hay ninguna conciencia. Las personas actúan fuera del matrimonio y no les importa un rábano, no hay ningún arrepentimiento, absolutamente nada. Ya a nadie le importa nada durante la película, ¿no? Eso no puede ser. Si es un pecado grave. Y eso lleva a la ceguera espiritual. Y hay que tener una ceguera espiritual, pero enorme, para justificar el aborto, por ejemplo, ¿no? Porque doy este ejemplo porque es realmente impresionante. Piensa tú que una de las cosas que conmovió a los romanos en los primeros siglos fue que los católicos no exponían a sus hijos. ¿Qué es eso de exponer? Había una ley en Roma muy antigua, en Grecia también, ¿no? Nace un niño y es llevado al padre y se deposita en el suelo el niño. Y el padre tiene que examinarlo bien, con mucho cuidado. Y si ve algún defecto, se da vuelta y se va. Y ese niño es tirado a la basura. Eso era exponer a un niño. O sea, matarlo. Y los cristianos en el imperio comienzan por no exponer jamás a sus hijos. Ya en el Antiguo Testamento, una de las cosas que los profetas le acusan al pueblo de Israel es que permite cultos de otros dioses, y hay dioses que exigen que les ofrezcan
como sacrificio a niños. Sacrificio a los niños es una cosa común, ¿no? Aquí entre los incas, en las cumbres de Todos los Cerros, tenían que poner a un niño que se muriera ahí. Y cuenta tú todos los cerros que hay y habrás visto tú la cantidad de asesinatos. Bueno, y eso estaba en la cultura de los incas. ¿Y para qué decir los aztecas que tenían que matar todos los años no sé cuánta gente? Y los cristianos, los judíos, empezando, ¿no? Se dieron cuenta que esto no le... Yahvé lo condenaba y dejaron de hacerlo. Después de ¿cómo se llama? De la destrucción, del exilio en Babilonia, ¿no? Después de la destrucción del templo, qué sé yo, cuando empiezan a volver, entonces ya no van a seguir con este crimen. Y los cristianos entonces en el imperio se empiezan a notar por eso, ellos no exponen a sus hijos. Y ahora, fíjate, ahora los matamos a todos. Me han dicho que llevan más de 50 millones de muertos en el mundo de abortos. 50 millones, ¿te das cuenta? Es impresionante. O sea, Hitler se convirtió en un niño de primera comunión comparado con nosotros. Dicen que mató 6 millones, cifra muy exagerada, pero en varios años, ¿no? Y aquí ya llevamos 50 millones. ¿Pero cómo es eso? Bueno, Ronald Reagan dijo en Estados Unidos que el peor enemigo del pueblo americano eran los americanos. ¿Cómo así? Claro, en todas sus guerras Estados Unidos ha perdido mucho más gente que aquí por el aborto. Los niños abortados superan todas las bajas que ha tenido Estados Unidos desde la Guerra de Independencia hasta el día en que Ronald Reagan dijo eso, presidente de la República de Estados Unidos. Gravísimo. Y todo esto todavía es ley. Y en Chile el Estado paga todos los gastos. O sea, a todos nosotros nos obliga a que nuestros impuestos vayan a financiar estos asesinatos. Horroroso. Esto no puede quedar sin castigo, pero en fin, ¿no? Bueno, ceguera espiritual, ¿te das cuenta? Ahora, también hay vicios por exceso. Los vicios, en el caso de la prudencia, los vicios por exceso se parecen tanto a la prudencia que solo un prudente los distingue. El primero de ellos se llama prudencia de la carne, usando una expresión típicamente bíblica, ¿no? La prudencia de la carne. Es el tipo que es muy prudente. Uy, que bien planifique el asalto del banco, ¿no? ¿Cuántas películas tenemos nosotros con ese tema, ¿no? Pero muy bien planificado. El tipo es muy prudente, así, prudente para robar. Oiga, no, pues, ¿no? Eso no puede ser porque el robar es un delito. Entonces, fíjate que se parece a la prudencia. Claro, hace todo lo que el prudente hace, pero su fin es un delito. Por eso se llama prudencia de la carne, porque la carne justamente, los judíos llamaban carne al hombre en cuanto débil, en cuanto malo, en cuanto imperfecto. Hay otro delito que mucha gente confunde con la prudencia. Se trata de la astucia. Hay muchos que dicen, no, hay que ser astutos. Y lo que deberían decir es, no, hay que ser prudentes. El astuto es el que va tras un bien. Sí, va tras un bien. Pero usa malas acciones para conseguir ese bien. Por ejemplo, engaña a personas mintiéndole. Bueno, pero lo hizo por algo bueno, pero es que no se puede mentir. ¿Te fijas? O a una persona la pueden obligar a hacer algo bueno, dar dinero, qué sé yo, pero para eso le mientan. Astucia. No, la astucia hace malo el acto. Que al fin el bueno. Y nos dice que lo que busca el hombre siempre son los fines, y los fines son los bienes. Sí, pero tiene que buscarlo de buena manera, pues. Porque fíjate, por eso se dice, para evitar esta astucia, se dice que el fin no justifica los medios. Entonces uno se dice, pero ¿cómo? Si empezamos estudiando moral, ¿y qué es lo que nos preguntamos primero que nada? ¿Cuál es el
fin del hombre, ¿no es cierto? El fin del hombre es el bien. ¿Cuál bien? El bien perfecto, el bien absoluto, el bien común. Ya. Entonces, para conseguir eso, bueno, ahí está el medio. Y yo lo quiero no al medio, sino al fin, porque el medio es por el fin, ¿no es cierto? Y como el fin es bueno, entonces el medio queda justificado. No, señor, porque usted quiere el medio. ¿Te fijas? No hay un medio, digamos, puro. Todo medio es un fin intermedio. Todo lo pequeñito que tú quieras, ¿no es cierto? Pero es un fin. Y ese, al ser querido, ese medio, aunque sea por lo otro, pero es querido ese medio, y ese medio es malo, quererlo es malo. Bueno, ahí es donde entra el asunto de el fin justifica los medios. Entonces yo consigo mucho dinero para la parroquia mintiéndole a unas personas. No, pues estoy mintiendo. Y mentir es malo. Hay sí ciertas fórmulas, digamos, que todo el mundo sabe que son meras fórmulas, ¿no? Entonces no se puede decir que sean mentiras. Tipo llama por teléfono a una persona, no está, la llama la segunda vez, si está, le dice, me te he llamado no sé cuántas veces y tú nunca estás. Mentira. Pero todo el mundo sabe que es una manera de hablar y nada más, ¿no? Si no se supiera eso sería mentira, pero si ya todo el mundo se sabe, ya, se aceptan. Hay ciertas cosas que son, como quien dice, convenciones sociales y por lo tanto no son mentiras. Porque todo el mundo sabe que no hay que tomarlas al pie de la letra, ¿verdad? Imagínate, yo digo, mira, fui a la feria a comprar verduras y me encontré con todo el mundo. Oye, así que había 7.500 millones de personas en la feria, que eso es todo el mundo, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero todo el mundo sabe que no está diciendo eso, es una expresión. Así que hay que tener cuidado, hay ciertas expresiones que tomas al pie de la letra son mentiras, pero ya todo el mundo sabe que no se toman al pie de la letra. Por eso es una de las razones por las que yo, en general, no recomiendo meterse a leer los libros del Antiguo Testamento, porque allí hay una serie de estas, ¿no?, convenciones que no tienen nada que ver con las nuestras. Entonces nosotros no entendemos. Y encontramos, claro, estamos juzgando a Abraham. Oiga, pero ¿cómo se puede usted meter en la cabeza de un hombre que vivió entre 2000 y 1800 años antes de Cristo? Y usted quiere meterse en la cabeza de él. Oiga, pues con qué ropa, como decimos en Chile, ¿no? ¿Con qué ropa hace usted esto, no? Entonces, no, pues deje a Dios que juzgue a Abraham, no lo juzgue usted. ¿Se fija? Y esto vale para todo el Antiguo Testamento, salvo, digamos, los salmos, aunque algunos tienen algunas cosas ahí, y sobre todo los libros sapienciales, ¿no? El eclesiástico es estupendo, la sabiduría es estupendo, pero en general hay que tener cuidado, porque es otra cultura, es otra manera de hablar. Y eso que en nuestra cultura nosotros entendemos perfectamente bien, allá no. Un ejemplo tomado de ayer, digamos, ¿no? Los primeros chinos quedaban estupefactos con que los blancos se saludaban dándose la mano. Los chinos jamás tocaban en su cultura uno a otro, por ningún motivo. Se saludaban de lejos con una inclinación de cabeza. Pero estrechar las manos de otra persona es... ¡Qué grosería! ¿No? ¿Te fijas? En el mismo siglo XX estaba pasando esto, pero es que era otra cultura. ¿Te das cuenta? Así que hay ciertas cosas que hay que entenderlas dentro de esa cultura y si no, no se entienden. Y el Antiguo Testamento es una cultura tan lejana a la nuestra, ¿no? Así que, cuidado. El Nuevo Testamento, sí, eso hay que leerlo. Ya estamos en la época griega, ¿no? Ya Alejandro Magno conquistó toda esa zona 300 años antes de Cristo, 300 y tantos años antes de Cristo, ¿no? Y entonces ya hay bastante mentalidad griega y entendemos mejor, pero todavía no entendemos del todo, ¿no?
Bien, la causa de los vicios estos por exceso es en general la avaricia. El deseo de tener más me lleva a la prudencia de la carne, me lleva a la astucia. También puede haber una solicitud excesiva. La solicitud, ¿te acuerdas que veíamos que exige el tener un cierto temor a equivocarse, ¿no? Pero ese temor puede llegar a paralizar. Y entonces ya a eso se le suele llamar solicitud excesiva. Bien, con eso podríamos dar por terminado este estudio sobre la prudencia. Un estudio, por supuesto, que no es de gran fondo, pero nos da una visión, ¿no? ¿Qué pasó? Desapareció aquí mi imagen. Se la Mira, apagó. donde me moví parece que debo haber tocado el teclado. No me di cuenta. No, perdón. Entonces vamos a pasar a la justicia. La justicia radica en la voluntad. La prudencia, lo primero que hace, o mejor dicho, lo único que hace es mandar a la voluntad. El imperio se dirige a la voluntad y la voluntad lo va a cumplir. Muy bien, y lo primero que tiene que ver la voluntad es la naturaleza humana, que es un animal sociable. Aristóteles da dos definiciones del hombre, ¿no? Animal racional y la otra es animal político. Y polis significa ciudad. El animal político es el ciudadano. Y es cierto, porque fíjate, nacemos en una sociedad, el matrimonio, ¿no? Y vivimos muchos años en la sociedad que se llama familia, antes de darnos cuenta que somos miembros de una familia, ¿verdad? El niño se dará cuenta a qué edad, a los 5, 6 años, 7 años, le tomará el peso que es la familia. Pero antes de 1 año, 2 años no tiene idea que es una familia. Así que el hombre está siempre referido a otros de nacimiento. Y sus actos van a, de todas maneras, influir en otros. Ya sea directamente, si yo hablo con una persona, pero para hablar con una persona primero tengo que pensar. Y es mi pensamiento lo que le voy a comunicar a la otra persona. Entonces, cuando yo pienso indirectamente, yo ya estoy influyendo en otros. Es muy difícil que un acto que uno haga a la corta o a la larga no vaya a influir en otros. Por ejemplo, todo lo que uno estudia le va a permitir a uno hacer muchas acciones, ¿no es cierto? Claro, uno estudia solo en su pieza, qué sé yo, ¿no? Pero las acciones que va a hacer gracias a lo que estudió es justamente por eso, gracias a lo que estudió. Y esas acciones pueden ser justas o injustas. ¿Cuándo son justas o injustas? Bueno, ahí la prudencia determina, ¿no? Pero es la voluntad la que actúa, y por lo tanto es la voluntad la que hace los actos justos o injustos. Ahora, ¿cómo lo sabemos? En el caso de la justicia, nosotros hablamos de una ley natural. Es decir, todos los seres, animales y vegetales, que tienen actividad, porque parece que los inertes, los llamamos inertes porque no tienen actividad, ¿no es cierto? Una piedra está ahí, estará ahí, mientras no la toque nadie, sigue ahí, hace frío, se enfría, hace calor, se calienta, pero ¿qué actividad tiene? Parece que no tuviera ninguna, ¿no? Yo no sé qué digan los físicos hoy día, la física cuántica, qué sé yo, o lo que se descubra más adelante, pero no se ve ninguna actividad. En cambio, los seres vivos sí, ellos sí realizan actividad. Los vegetales se nutren, ¿no? Los vegetales toman del sol. No sé qué toman, pero reciben del sol. Y la clorofila hace no sé qué cosas ahí. Y entonces,
Los seres vivos están actuando, sí, siempre. Si dejan de actuar, se murieron. Pero cada uno actúa según su naturaleza, pues. De modo que el vegetal usa la luz solar de un modo que nosotros no podemos. Los animales no la usan así, no pueden usarla así. Así que la ley natural es ese conocimiento de qué exige mi naturaleza, cómo se comporta mi naturaleza, ¿verdad? Una vaca se alimenta únicamente de pasto, ¿no? Pero el hombre no es una vaca. Y un tigre se alimenta solo de carne. Pero el hombre no es un tigre. ¿Te fijas? ¿De qué se alimenta el hombre? Bueno, los dietistas ya te van a decir, ¿no es cierto? Ya no me acuerdo, ¿te acuerdas tú? Los 4 tipos de alimentos que hay, ¿no? Y que hay que tomar de los 4 tipos, no dejar ninguno afuera, y esas cosas, ¿no? Que estudian los biólogos. ¿Y de dónde sale todo eso? De que nosotros tenemos esa naturaleza. Pues tú no le vas a pedir a la vaca que coma de los 4 tipos. No, porque su estómago es distinto al nuestro. Tampoco se lo vas a pedir al tigre. Su estómago es distinto al nuestro. No solo su estómago, ¿no? Hay bastantes otras cosas que hay que ver, ¿no? Entonces, la ley natural, la inteligencia descubre en nuestro interior esa ley. Y tiene que guiarse por esa ley. Y esta es la norma suprema. ¿Te acuerdas lo que veíamos? Sindéresis y después conciencia. Bueno, todo esto brota de nuestra naturaleza. Evidentemente, no es lo mismo ser gallina que ser hombre. Y entonces la actividad de la gallina va a ser bastante diferente a la actividad del hombre. Y es que la ley natural de la gallina es una y la ley natural del hombre es otra. Ahora, en el único que la ley natural es libre es en el hombre. ¿Qué significa esto? Que uno la cumple porque quiere cumplirla. En cambio, la gallina la va a cumplir siempre movida por la conducta instintiva que le grabó el que la diseñó, ¿no es cierto? Eso lo vemos muy claro en los insectos, por ejemplo. En los pajaritos cuando hacen su nido lo vemos muy claro también. Pero también la gallina, de repente la gallina se pone a empollar sus huevos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué? Ayer no, y hoy sí. Y se va a quedar no sé cuántos días ahí empollando sus huevos. Bueno, ahí está el programa, ¿no es cierto? El software. No sé, yo no entiendo nada de estas cosas del siglo XX, porque, digamos, fin del siglo XX, yo soy del comienzo del siglo XX, entonces ya no las entiendo, ¿no? Aquí este computador que tengo, no tengo idea yo qué hace, pero en fin, lo puedo abrir y trabajar. Pero tiene un software y un hardware y no sé cómo es la cosa, está grabado ahí y entonces el computador completamente tonto va a hacer cosas muy hábiles, claro. Bueno, lo mismo la gallina, lo mismo el perro, lo mismo el gato. Son tontos porque no tienen la capacidad de pensar, de razonar, pero están muy bien programados. Entonces actúan inteligentemente. Fíjate que ya Aristóteles habla de la inteligencia animal y se maravilla de lo inteligente que son sin ser inteligentes propiamente dicho, ¿no? Por eso él dice la inteligencia animal, no la inteligencia humana. Y de ahí él concluye que hay un primer principio que es inteligente. Claro, porque si no, ¿cómo? Bien. Entonces lo primero es la ley natural. Y el segundo es la ley positiva. La ley positiva es una determinación humana. Y esa obliga, claro que obliga. En conciencia, claro, conciencia. Porque los legisladores, que son hombres como nosotros, buscan el bien de la ciudad. Buscan que los hombres en su convivir no choquen entre sí, no tengan problemas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahora que podemos meter tanta bulla en las casas con los televisores y los discos. Bueno, a partir de cierta hora nomás, pues, deje dormir a todo el vecindario.
Y si no, algún vecino va a llamar a carabineros, van a llegar carabineros y va a decir, mira, aquí se terminó la cosa, pues. Usted no deja dormir a nadie. Ah, pero que yo tengo libertad. Bueno, claro que tiene usted libertad, pero usted tiene que ajustarse con sus vecinos. Lo justo no se ajusta. ¿Te fijas la palabra justo? Ajusta. Eso es lo justo. ¿Dónde se ajusta lo que yo hago contigo? Lo que tú haces conmigo. ¿Cómo nos ajustamos? Eso es lo justo. Y eso la ley lo determina en ciertos casos para evitar el choque. De modo que nos dicen todos los autos van por la derecha. Bien, en Inglaterra decían por la izquierda. Bien, allá hay que manejar por la izquierda, ya se dieron vuelta, ¿no? Aquí hay que manejar por la derecha y es obligatorio. Claro que es obligatorio, justamente para que se ajusten y no se anden chocando en todas las esquinas. Entonces hay un disco ceder el paso, hay un disco par, y viene luz roja, luz verde, toda esa legislación humana hay que cumplirla. Fíjate que Juan 23, si la memoria no me engaña, en una encíclica puso en un párrafo que si una persona tiene un accidente por no respetar la ley del tránsito, comete una falta. Y si de esa falta se llega a la muerte de alguna persona, él es responsable de esa muerte. Es un pecado grave. Y claro, tiene razón, ¿no? Tiene razón. Siempre que yo haya atropellado la ley del tránsito. Si no, no, claro. De modo que, sí, la ley humana, la ley positiva, obliga y obliga en conciencia. Salvo, lo veremos después, ¿no? Que vaya contra la ley natural. Esto de permitir el aborto, por ejemplo, va contra la ley natural. Esto de permitir el divorcio también va contra la ley natural. ¿Te fijas? No, eso no puede ser. Así que uno más grave que el otro, por supuesto. De modo que siempre en nuestra vida nosotros estamos intercambiando, ¿verdad? Entre todos, ¿no? Y por eso estamos siempre en necesidad absoluta de ser justos. Aquí no hay excepción, hay que ser justos. Entonces, la justicia es la virtud social por excelencia. Hoy día se ha puesto de moda desde el siglo pasado un vocabulario que está mal. Hablar de la justicia social, como si fuera una virtud en especial. No, si toda virtud es social. Digamos, toda justicia es social. La justicia siempre es social. No hay una justicia, digamos, asocial o insocial o algo así que esté fuera del ámbito social. No, si la justicia es siempre ajustar el uno con el otro. Y si tú hablas de dos, ya estás hablando de sociedad. De tal manera que no debería hablarse nunca de justicia social. Santo Tomás no conoció ese título, ¿no? De una justicia especial que se llama justicia social. Él la llamó justicia distributiva, usando el vocabulario de Aristóteles, que vamos a ver más adelante. Santo Tomás recoge la definición del derecho romano, que es la definición que inventaron los estoicos. El movimiento estoico nace en el siglo III antes de Cristo. Zenón va a Atenas. Él nace en el siglo IV, pero su actividad la va a desarrollar en el siglo III. Y asiste a la Academia de Platón, y asiste al Liceo de Aristóteles, claro que ambos se habían muerto ya, ¿no? Con sus sucesores. Pero al final crea su propia escuela y se va a dedicar sobre todo a la moral. Le va a dar importancia a la moral, se va a olvidar un poco de las demás cosas, ¿no? El interés de él era el interés moral.
y fue muy estricto, fue muy riguroso en materia moral. Y ha influido mucho. De hecho, hubo una serie de emperadores romanos en el siglo II, por ejemplo, que eran todos estoicos. Esta definición entonces quedó en el derecho romano, que es como una compilación hecha por el emperador Justiniano en Oriente, en el siglo VI de nuestra era. Pero él, fíjate, tenía clarísimo que la ley, la moral, la sabiduría venía de lejos, no venía de muchos siglos, que era una tradición. Y por eso está escrito en un lenguaje arcaico. Es muy curioso esto. Porque se está recopilando, por primera vez se está recopilando toda la legislación romana, y estamos en el siglo VI. Los romanos tienen legislación de mucho antes de Cristo, ¿no? Pero la recopilación la hace, y en griego, no en latín, ¿no? Pero usa un lenguaje arcaico en especial, y pone esta definición, y dice así: voluntad firme y constante de atribuir a cada cual lo justo. Voluntad firme y constante de atribuir a cada cual lo justo. Fíjate que la mayoría de los autores han traducido mal y dicen dar a cada cual lo suyo o dar a cada cual su derecho. Son traducciones que no son exactas. La traducción exacta es la voluntad firme y constante de atribuir a cada cual lo justo, tal como la da Santo Tomás. Pero él la da tal como la daba la antigua Roma, ¿no? Voluntad firme y constante. Bien importante, ¿no? La justicia está en la voluntad, está claro, ¿no? Claro, porque es la voluntad la que determina la actividad. A la luz de la inteligencia, por cierto. Pero si la voluntad no hace nada, no hay acto. Los actos humanos son todos voluntarios. Y si no es voluntario, no es humano. Podrá ser lo que se llama un acto del hombre. Y por supuesto, enfermarse le pasa a todos, ¿no? Alguna vez. Pero uno no tiene idea por qué se enfermó y cuál es la causa de esa enfermedad. Y resulta que comió algo contaminado, tifus. Pero ¿cómo voy a saber yo, no? Porque ¿cómo se llama? El bichito que produce el tifus es microscópico, pues así que ¿cómo lo vamos a ver? Imposible. Y ya. Entonces eso es el del hombre, no es un acto humano. El acto humano es el acto pensado y querido. Si no hay inteligencia, no hay voluntad. Pero puede haber inteligencia sin voluntad, la negligencia. Y puede haber voluntad en que la inteligencia funciona harto poco. El desconsiderado, ¿no es cierto? Pues ya hemos visto todo eso. Voluntad firme y constante. Claro, los estoicos siempre piensan en la virtud perfecta. Y si no, no es virtud. Piensan en el sabio perfecto. Y si no, no es sabio. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos aspirantes. Estamos esforzándonos por llegar a ser sabios, por llegar a ser virtuosos. Pero nadie puede sentirse sabio, nadie puede sentirse virtuoso. En esto, fíjate, son muy acertados, ¿no? No dicen. Así, por ejemplo, Séneca es el primer romano que declara que la castidad es una virtud superior. Y la persona que renuncia al matrimonio y se mantiene perfectamente casto, virgen, digamos, es superior al que no. Inmediatamente le dijeron, oiga, pero usted es casado, ¿cómo puede decir esto? Así dijo, pero es que yo no soy un perfecto virtuoso, ni soy un perfecto sabio, soy un aprendiz nada más. Claro, la persona que enseña moral no es un santo necesariamente, puede ser bastante poco. Claro que mejor no enseña moral siempre tampoco, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Sí, todos somos pecadores, ¿no? Pero podemos saber, ¿no? Entonces uno puede reconocer esto superior, pero yo no tengo la capacidad para ello.
Claro, sí, si a mí me invitan a subir, hace unos años me invitaron a subir a un cerro al que he subido varias veces y le dije, oiga, no, yo ya tengo 70 años, no voy a subir. Claro, y si se me friega una rodilla allá arriba, friego a los demás. Y vamos a hacer dos nomás, peor todavía. No, le dije, claro, como decía, claro, hay que darse una friega con la fe de bautismo de repente, ¿no? Y no ponerse a hacer cosas que uno ya no es capaz de hacer. La friega con la fe de bautismo, sí, claro. Entonces uno puede reconocer, sí, qué bueno ese tipo que llegó a la punta del cerro, pero yo ya no puedo, ¿no? Me expongo a que haya una falla y después hay que llamar un helicóptero, qué sé yo, para bajar al tipo ahí. Oiga, no, eso no hay que hacerlo, ¿no? Así que firme y constante. Y ya, voluntad. Perfecta virtud de atribuir. Esto es muy importante. No es dar. Primero hay que atribuir. Piensa tú cómo nace todo esto en Roma. Casi no hay leyes, pero hay conflictos. Entonces los conflictos, los que están en conflictos acuden al rey, que en la época antigua de Roma el rey era el sumo sacerdote. El que mandaba operaba era el cónsul, pero el rey era el sumo sacerdote. La palabra rex significaba lo mismo que el sumo sacerdote al comienzo, ¿no? Entonces llegan los dos con su problema, con su choque. Entonces, bueno, el sumo sacerdote va a tener que juzgar, va a tener que decidir, bueno, esto le corresponde a Pedro y esto le corresponde a Diego. Atribuye. Entonces, ahí va a venir la concordia entre los dos, cuando se convenzan, ¿no? Lo que a mí me corresponde es esto y no lo otro, y lo mismo el otro, a mí lo que me corresponde y no lo otro. Por eso es tan importante ese juicio, ese principio de los romanos que decía, nemo judex in causa sua. Nadie es juez en su causa. Claro, porque si no las gano todas yo, evidente. No, tiene que ser otro. Ni tú ni yo, que estamos en choque, tenemos que ir a un tercero, right? Que es el sumo sacerdote, que es el que tiene contacto con los dioses, que es el sabio por excelencia, la tribu, que eran los primeros romanos, ¿no? La tribu nada más. Y ahí se decide. Entonces, lo primero es atribuir. De hecho, partimos de cero, ¿no? La guaguita que tiene nada, hay que darle todo, pero no tiene nada. Y entonces lo justo, ahí es donde se ajusta con el otro. Si todos decimos hay que darle lo suyo, bueno, pero alguien se lo tuvo que haber atribuido primero, bueno. ¿Te fijas? Entonces partimos en el segundo piso. No, pues hay que partir del primer piso. ¿Te das cuenta? Claro, ahora que ya tenemos mucha legislación excesiva, ¿no? ¿En qué ley iremos ya? 12.000, 13.000, no sé qué número tendrá la última ley que aprobaron en el Congreso, ¿no? En apenas 200 años. Chita. Esto ya parece chacota, ¿no? Dicen que los Luises en no sé cuántos años, no sé si 5 siglos, 6 siglos, cuánto gobernaron en Francia, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, publicaron, no sé, 200 y tantas leyes, ¿no? Pero en 600 años, ¿no? 700, ¿cuántos años gobernaron los Luises? Era una cifra así, uno se queda como, ¿y qué nos pasa a nosotros que llevamos la ley de 12.000 o no sé cuánto, ¿no? Esto parece diarrea, ¿no? No puede ser, ¿no? Esto no es natural, ¿no? Por supuesto que no. Es la degeneración de la sociedad. Bien, entonces, lo primero es eso, atribuir a cada cual lo justo, pero ya cumplimos la obra, así que tendríamos que terminar aquí. Seguimos, así que si quieren enterarse un poco más de la justicia, tendrán que volver la próxima semana, ¿no? A este mismo canal, ¿verdad? Como decía en la tele, Claro, ya a esta misma hora. esta misma hora en el mismo canal, exacto. Sí, profesora, a propósito de eso, bueno, ¿Hay preguntas?
No, porque como le dije hace unos capítulos atrás, los temas eh, más gruesos, digamos, vienen después, y tienen que ver Ya, con la justicia precisamente y el desarrollo de ese tema que ya lo estamos tratando. claro, Pero estamos tiene que ver, comenzando recién nomás, ¿no? claro, Metiéndonos, hasta ahora hemos visto el concepto de justicia principalmente, ¿no? Y de dónde brota, de la sociabilidad. Y de ahí que los liberales que niegan la sociabilidad tienen un problema muy serio. exacto. Claro, si se niega la sociabilidad, ¿de qué justicia hablamos? No hay justicia. Y el primero Eh, que hace esto, que es Hobbes, declara que no hay justicia en el sí, hombre natural. en el libro, en el primer capítulo, de hecho, menciona a Hobbes Sí, y esa concepción que no sé de dónde salió y su concepto de naturalidad que tampoco se sabe muy bien cómo lo construyó. tampoco. Pero En bueno, todo caso, en le todo sirvió, caso no concuerda con lo que la tradición medieval escolástica ni con la tradición romana. Es una novedad. Y como que si todas las novedades es un desastre. por no decir un invento de él. Es un Eh, invento de él. lo que estábamos hablando, lo que hemos estado hablando todas estas semanas, pero principalmente lo que tratamos hace un ratito, que es la precipitación. Yo, por supuesto, soy más joven que usted, estoy más en redes sociales y veo ahí lo que la gente habla, lo que la gente comenta, y me llama mucho la atención, me apena en realidad el, el nivel de violencia verbal que existe entre las personas porque piensan de una u otra forma, pero poco menos que le desean mal hasta el gato de la casa y lo dicen así con una soltura tremenda. El otro día vi que habían atropellado o un carabinero chocó con un auto, me acuerdo, y todo siendo súper sarcástico, diciendo cosas como, pero menos mal que el auto está bien, o un Paco menos, como dicen ellos. Entonces, más allá de las cosas superficiales o las cosas contingentes, denota mucho una pobreza respecto a lo que estamos hablando. O sea, no, ¿qué prudencia hay ahí? Si yo le estoy deseando mal a otra persona, lo estoy atacando, lo estoy denostando, o estoy diciéndole que cualquier cosa, Es sería una fruto del, vejación de la otra persona. es un fruto del liberalismo. Desaparece la amistad cívica, Exacto. porque cada uno tiene sus derechos humanos intocables y los demás, ¿qué me importa a mí? Cuidado que me toquen un cabello de la cabeza. Bueno, difícil porque ya me quedan hasta pocos, ¿no? Así que los van a tener que buscar, ¿no? Ya, pero no, si es todo lo contrario. Yo me tengo que entregar a la sociedad y no la sociedad a mí. El liberalismo es, pero absolutamente antihumano, absolutamente antihumano. Por este fomentar la soberbia, fomentar el egoísmo, fomentar la avaricia que fomenta la ideología de ellos. Aunque haya personas de muy buena voluntad, no se dan cuenta. Pero si tomamos sus principios en estado de pureza, destruyen la sociedad. Y al destruir la sociedad, destruyen al ser humano, ya que sin sociedad no hay más reproducción. Se acaba la especie. Y esto viene de Antigua, porque si, por ejemplo, nos ponemos a leer a Maquiavelo, que es uno de los filósofos que ya podíamos citar como modernos, Inspira, sí. claro, Él inspira mucho a los liberales. Claro, muchísimo, porque hace la decisión entre, bueno, ética ya aquí afuera, queda la claro. política sola casi como una máquina inmanente que se alimenta sola y lo único que interesa es el poder por el poder. Y de allí, del Él, Renacimiento, muchos fijan ese como hito de la política sí, moderna. por Eso lo está supuesto, diciendo todo. por supuesto. Por supuesto que es así. Y fíjate, ¿no? Usar la política, la palabra política para oponerse a la moral. Y en Aristóteles la política era la forma más perfecta de moralidad. La cabeza de la moralidad es la política. Ya Toda la no sé. moralidad se somete a la política, claro. Y en cambio, a partir de Maquiavelo, la política se sale de la moralidad. Grave cosa. Gravísimo. Y ya en el siglo XX, con Gramsci, que rescata a Maquiavelo, de hecho habla mucho de
eh, sustituye el príncipe, que el príncipe en el fondo es el que tiene que salvaguardar su subsistencia mediante lo que plantea Maquiavelo. Gramsci dice que el príncipe es el partido. Y esa es la política que Partido tenemos Comunista. actualmente. Claro, claro, el Partido Comunista, sí. Claro. Sí, y como ellos hablan también mucho del pueblo, cuando empiezan a gobernar, el pueblo deja de ser pueblo y pasa a ser lumpen. Y el Partido Comunista pasa a ser el pueblo. Y el pueblo tiene palacios y tiene autos fenomenales y todo lo demás, ¿no? Los miembros, las cabezas del Partido Comunista son multimillonarios. Y todavía hay gente tan idiota que no lo ve, ¿no? ¿Cómo no se han dado cuenta que cae el comunismo en Rusia y aparecen multimillonarios en Rusia? ¿Y cómo no se dan cuenta? Y lo mismo en China, ¿no? En China hoy hay multimillonarios. Claro, y los jefes del Partido Comunista eran dueños de todo. Entonces lo único que borraron el Partido Comunista, pusieron su nombre y ya está. Y son multimillonarios. Y todavía le siguen creyendo a esta tropa de asesinos, genocidas, ¿no? Es impresionante. Y hay gente que ha pactado con los comunistas y después dicen que son católicos. Oiga, si el que ayuda al Partido Comunista está excomulgado, usted dejó de ser católico hace mucho tiempo. En cuanto firmó un pacto con el Partido Comunista, usted dejó de ser católico. Está fuera de la iglesia, está excomulgado. Es excomunión automática. O sea, ¿cuántos excomulgados hay en Chile que no lo saben, pero están excomulgados? Bueno, nunca han estudiado mucho, así que ¿qué van a saber? Pero ¿qué pasó con los obispos que no le dijeron? Los obispos debieron habérselo dicho antes. Mire, si usted participa en este pacto, usted queda excomulgado. Esto debieron habérselo dicho, no se lo dijeron. Bueno, puede que no tengan culpa los excomulgados, sino que la tengan los obispos. Bueno, Dios sabe, ¿no? Dios juzga. Nosotros no. Pero la idea es cualquiera que ayude al comunismo, quede excomulgado. Exacto. Ahí cualquiera que coopere con el comunismo quede excomulgado. Tenemos al padre Puga, que murió este año, el año pasado, no recuerdo bien. Sí, hace poco. Todo su grupo de sacerdotes, ellos, todo de izquierda, todos comunistas. Claro. Hay una contradicción profundísima. Los cristianos por el socialismo, o ese grupo, ¿te acuerdas? Bueno, no habías nacido tú cuando se formó. Se formó en los años 60. O 70 más. Por ahí, ¿no? Fines de los 60, comienzos de los 70, surgió este grupo de cristianos por el socialismo, capitaneados por jesuitas. Y ahora los jesuitas dan pena. Creo que cada día son menos, así que dan menos pena. Pero es que llegaron a ser 36.000 jesuitas y hoy día quedan 10.000, 15.000. Y el mundo se ha multiplicado por 4, ¿no? O sea, para que se mantuvieran tendrían que ser 120.000. O no se han multiplicado por 4. Estoy hablando de 1960 respecto de ahora. ¿Qué población tendría el mundo en los años 60? Y ahora tiene 7.500 millones. Parece que tenía 2.500 millones. 2.000 millones por ahí. Llegar a 7.000, fíjate. Y los jesuitas son la tercera parte de lo que eran. Castigo a Dios. Bueno, eso es otro tema, no nos corresponde tratarlo a nosotros. Hasta el próximo domingo. Ya, profesor, que esté muy bien. Saludos en la casa. Hay una posibilidad un poco remota de que yo salga este fin de semana, siempre que pasemos, estamos en grado 1, nosotros en Viña, ¿no? Pasemos en grado 2, ahí tendría que averiguar, pero si no pasamos, no nos podemos mover. Porque una hija mía va a ir a una casa de veraneo, porque en Santiago ya han salido de esto, ¿no? Y nos invitó. Bueno, yo sí te mandaría un mail por este mismo medio, si resultara eso. Yo creo que no va a resultar, porque no hay ninguna señal de que vayan a levantar la cuarentena en que estamos nosotros. Llevamos 4 meses ya en cuarentena, lo cual es excesivo, ¿no? Pero en fin, no soy experto en infectología o como se llame esto. Que hay muchos expertos que hablan, pero
serán expertos, dice uno. Yo no me meto. Bien, entonces, si Dios quiere, hasta el próximo domingo. Así es, me avisa cualquier cosa y Claro que sí. a todos en la casa que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la Entonces. próxima.